Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Qué gusto poder estar aquí todos reunidos. Qué alegría es estar en Shabbat. La verdad, cada semana es una alegría. Y yo, cada que termine el Shabbat, ya estoy deseando que empiece el otro. Y durante la semana siempre estoy con la expectativa de desear estar aquí con ustedes, con los que estamos aquí y con los que estamos lejos también. Entonces, pues vamos a hacer lo que el Señor nos ha ordenado hacer en este día, que es retirar nuestros pasos de lo cotidiano, de lo de cada día, nuestros pensamientos, retirarlos de donde está el afán, de donde está el miedo, donde está inclusive nuestras incapacidades que vemos como un obstáculo delante de nuestro, ¿no? Para retirarnos de todo eso y descansar en nuestro Señor. Esto es algo que deberíamos empezar a practicar todos los días, pero el Shabbat es algo que es ordenado por nuestro Rey. Descansen, pero no a pierna suelta en casa, con los pies arriba, mirando el televisor, sino descansen de sus afanes, descansen de la vida cotidiana para empezar a hacer un ensayo de lo que será la eternidad. Vivir conforme lo que yo les he enseñado, en paz, con tranquilidad. Siempre que digo esto, recuerdo a Yehoshua diciéndole a los apóstoles: ¿qué no valen ustedes más que unos cuantos pajarillos? Mira la hierba preciosa, las flores que hoy son y mañana se cortan para tirarse. Dicen, y el mismo Salomón se vistió con tanta gloria como cualquiera de ellas. Porque el objetivo es descansar en Él. El objetivo es estar conforme a lo que nos ha enseñado Él. Entonces, en este ensayo de lo que será la eternidad, alabando, gozándonos y en paz con Shalom, haremos esto que es cantar al Señor y escuchar el estudio del día de hoy. Amén. Vamos a tocar nuestro shofar y vamos a cantarle al Rey. Vamos a ponernos de pie. Vale. Bendito Adonai, te damos muchas gracias. Eres siempre bueno para con nosotros, Señor, porque nos permites tener un shofar y con él tocar y con él proclamar que tú eres el Rey, que tú eres el dueño de este día, Señor, y de toda la vida y de todo el tiempo, y que para ti es solo la gloria, Señor. Queremos cantarte, queremos alabarte y queremos hacerlo con nuestro corazón. En tu nombre lo hacemos, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Ha llegado el momento de adorar, ha llegado el momento de cantar, de alabar, de proclamar el día del Señor. El día del Señor ha llegado. ¿Sabes cuál es el día del Señor? Hoy puede ser el día del Señor. Así es que el Señor nos despierte y nos traiga de la muerte a la vida eterna, de nuestras tinieblas a la luz. Eso se le denomina también como el día del Señor, porque es el día de la visitación del Señor. El día de hoy puede visitar a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí. Entonces, es muy personal el asunto, hay que entenderlo. El Señor está aquí y de repente se mueve al lado de Carmen y visita a Carmen. Y luego se mueve allá con el Escaizu, pues se le visita al Escaizu. El Señor no tiene límites, por eso dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros alabamos, cuando nosotros recordamos las palabras, no palabras que provienen de nosotros, sino palabras que Él estipuló para que sean su alabanza, es cuando Él se mueve, es cuando Él actúa, es cuando Él hace y deshace, porque Él es Elohim. ¿Amén? Entonces vamos a recordar este gran mandamiento, Shema Israel. ¿Amén? ¿Listos? Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Israel, Shema Israel, Adonai Elohim. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Baruch Shem, Shem Maluko, Maluko Leolam, Leolam. Baruch Shem, Shem Maluko, Maluko Leolam, Leolam. Adonai, dijo Adonai, Rey del universo, Señor de la creación. Al día de hoy, la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener refugio, en el que podamos tener consuelo, en el que podamos tener verdadera libertad, en el que podamos tener verdadera paz, no como el mundo la da, sino una paz que trasciende todo nuestro pensamiento. Y sobre todo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos hallar salvación. Estas palabras que vamos a recordar el día de hoy, ya saben que no fueron propias de Aarón, ni siquiera de Moshe. Son las palabras que el Señor les dijo a Moshe y a Aarón, porque el pueblo de Israel no quiso hablar con el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando Él se presentó delante en el monte Sinai y hizo temblar el monte y empezaron a escuchar truenos, relámpagos, el pueblo sucumbió y dijo: Moisés, habla tú con él, pero por favor, dile que pare, que se detenga. No queremos, vamos a morir. ¿Se acuerdan? Y entonces Moisés tomó la decisión de ser el portavoz del pueblo, porque el pueblo se lo pidió y porque el Señor le había dado esa comisión desde el principio. Y entonces estas palabras que el Señor le pudo haber dicho a cada uno de su pueblo, se las dijo por medio de Aarón. ¿Recuerdan? Y Aarón, levantando y extendiendo sus manos, les dijo: en el mundo tendréis aflicción. No se lo dijo eso a Aarón, pero es la misma palabra, ayer, hoy y siempre. Y Aarón, con sus manos extendidas, bendijo al pueblo diciendo: pueblo de Adonai, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan? Mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entendamos esto. ¿Y qué otra cosa les digo también? Recuerden que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego, después de recordarles esto que venía en estas palabras implícitas, el Señor les dijo: que te bendiga Adonai y que te guarde también.
su gracia en ti. Adonai, vuelva su rostro hacia ti. Shalom, que te bendiga y que te guarde también. Adonai, te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai, vuelva su rostro hacia ti. Amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Bueno, pues vamos a tomar asiento. Vamos a tomar asiento y vamos a empezar con nuestro estudio. ¿Ya listos? Bueno, los chicos primero que vayan a su salón de clases. Vamos a... Denme un segundito en lo que abre esto. Vale, pues vamos a empezar entonces. Y vamos a continuar con nuestro estudio que está en cada semana haciéndose. ¿Alguien se acuerda que estamos estudiando? Hombre. La Torá. Exacto, la Torá, perfecto. ¿Y qué libro de la Torá? Estamos estudiando Bereshit. ¿Y quién me puede decir en qué capítulo vamos? Bueno, nos quedamos al final del 29 porque nos faltaron algunos cuantos versículos del 29, pero en realidad nos vamos a enfocar en el 30. Vamos a buscar terminar el día de hoy el 30. Igual y lo dividimos en dos partes, porque es algo largo, sí. Traemos, bueno, está el estudio también de Proverbios, por si nos vamos rápido, pero si no, vamos a dividirlo en dos partes, porque sí, luego es una locura el querer hacerlo todo y terminar 2 o 3 horas después. Entonces, no, y porque sí lo hemos hecho. Entonces, vale, pues vamos a hacer una especie de recordatorio de en dónde fue que nos quedamos y qué es lo que estaba sucediendo en nuestra historia. Literalmente, Jacob ha sido engañado, manipulado y tratado a nivel de un esclavo. Vas a ver tú por qué. Tal como si hubiera sido comprado. Y ya vamos a poner un pinchito ahí, ¿vale? Vamos a fijar este pensamiento en nuestra mente hasta que lo volvamos a tocar, porque es necesario que se entienda que Jacob no es un hombre libre en ese momento. Es
preso o está bajo la autoridad de Labán, no por deseo propio, sino por estas artimañas que Labán ha venido haciendo y que va a seguir haciendo y que intentará hacer hasta el final de la relación que tiene con Jacob. Entonces, no le queda más que esperar y trabajar para su tío, que ahora es su suegro, ¿vale? Y doble, por partida doble, Señor. Es que es brutal esta historia. David y yo en la semana nos aventamos un desvelón un día hablando de este tema, que hay tantas cosas que hablar de esto, que no acabaríamos este capítulo, yo creo, en unas 4 o 5 sesiones. No lo vamos a hacer porque ya hemos estudiado antes esto y creo que todos en algún momento hemos tomado la responsabilidad de, cuando estudiamos esta porción, analizar qué es lo que está sucediendo, permitir que Ruach HaKodesh haga en nuestra mente y en nuestro corazón ese trabajo de discernir lo que hay en la Escritura, pero vamos a intentar sacar la más carnita, como decimos, ¿no? De esto que es la historia de Jacob frente a su suegro, doblemente suegro y tío, Labán, ¿no? Entonces, inclusive bajo el deseo, ¿no? Jacob, pero más bien la ilusión de estar haciendo lo que él desea, o de estar haciendo las cosas por lo que él desea. Y digo por qué el deseo y la ilusión, porque él está soportando todas estas cosas a consecuencia de que, ¿se acuerdan por qué está ahí? Eso, caray, es por amor. Es por amor, ¿no? Dice una canción por ahí del mundo, ¿no? Es por amor que al mundo yo le hago frente, decía la canción, ¿no? Bueno, pues sí, es real. Es porque Jacob ama a Rachel. Se enamoró locamente de ella. Y ha decidido, aun cuando le ha sido engañado, que, mira, David siempre dice algo que es muy interesante y la verdad tiene una profundidad que no entendemos cuando se dice, porque parece que es broma, pero dice: para morir engañado solo te hace falta morir, porque engañado ya estás. Y ese es el tema con Jacob. Porque nosotros estábamos dilucidando, David y yo, sobre esta historia y qué tan cegado debería estar Jacob en el amor para no preguntarse dónde estaba Rachel cuando estaba Lea en su lecho el día de la boda de ellos, el día que se estaba consumando ese matrimonio. ¿Por qué no estaba Rachel desgarrando la tienda, no? O al menos desgarrando su garganta a gritos, diciéndole: no lo hagas, yo estoy aquí afuera. ¿Dónde estaba Rachel? Te das cuenta cómo hay mucha ilusión y mucho amor y mucho deseo en el corazón de Jacob. Jacob está viviendo engañado. Jacob está viviendo una realidad que no es la que él quisiera vivir, pero que se ha metido en este rol de decir, como mucha gente lo hemos hecho durante algunos años en nuestra vida: yo lo soportaré todo por amor a tal, a cual, o como dicen aquí, a Pascual. No, al principio, hombre. Ya después se vuelve invivible la situación o insufrible. Y entonces el Señor es quien hace la obra ahí, ¿no? Pero ¿qué tal si no está el Señor en nuestras vidas en ese momento? Y entonces vemos cómo un montón de matrimonios, cómo un montón de uniones se rompen. A Jacob, les pongo yo aquí primero que nada, para estar en contexto, le dieron a la hija mayor en matrimonio con engaños. Y ahora, cuando Jacob va y reclama, su suegro le da una suerte de argumentos con la que justifica tal acción. Argumentos que ya nos dimos cuenta en el estudio pasado que no eran válidos. O sea, si existiese ese argumento o esa ley o esa regla de decir no se puede casar la menor antes que la mayor, pues hombre, Rachel le hubiera dicho: pues vamos a conseguirle esposo a mi hermana, porque si no, lo tuyo y lo nuestro no tiene futuro. Todos en la comarca le hubieran dicho: Jacob, abre los ojitos, hermano.
no te van a dar a Rachel porque no se ha casado la hermana. ¿No es cierto? Para cuando todo esto sucede, ya trae un mes trabajando con él, conviviendo con los otros pastores. Hombre, ayer veía un video que decía, creo que somos más chismosos los hombres que las mujeres, ¿no? Porque cuando el hombre busca el chisme, como que busca, no solamente, sino, no solamente busca el qué pasó, o sea, o cómo, qué fue lo que está diciendo, sino cómo sucedió, el detalle, las razones, las causas, los motivos, ¿no? Es más, hasta supone cosas, y ¿no? ¿Cuántos pastores? Claro, el detonante, el trigger que hizo que eso se destapara, ¿no? ¿Cuántos pastores no crees que en esa condición, medio chismosona, no podrían haberle dicho, Jacob, si estás loco, ¿de qué vas? Ahora, él tiene cuñados. ¿Qué clase de cuñados tiene que no le dicen, oye, brother, creo que estás volando muy alto porque no te la van a dar, brother? Pues no. Y David y yo llegábamos a la conclusión, esa madrugada de desvelo brutal, que igual y todos estaban compinchados. ¿Has pensado en eso? Igual y todos guardaron silencio por orden del Padre. Igual y el Padre fue quien organizó todo, dijo, y se me callan todos, y cuidadito alguien diga algo, porque si no, se me quedan sin herencia. No necesariamente sin herencia, sino por el respeto que le tienes a ¡Hombre! mayor. Es que te voy a decir algo, ¿eh? Eso yo creo que es más bien que la herencia, porque cuando tú tienes mucho amor por alguien, lo material no te importa, pero sí pesa la autoridad. Antes, bueno, todavía, pero ahora ya es más difícil, ¿no? De encontrar ese tipo de cosas. Entonces vemos que, pues, a él se le inventaron un montón de cosas para decirle que, y justificar esta acción o este modus operandi que tiene Labán. Y le dice, espera la semana, es que es brutal, esto no lo entiendo, la luna de miel, espérate la luna de miel, porque en realidad después del matrimonio, en la costumbre hebrea, era una semana completa guardados en la tienda. Y les llevaban de comidita, y era la luna de miel, o sea, la realidad del concepto de luna de miel, ahora nosotros pensamos en viaje. Pero no, es suficiente el hecho de estar con la persona que amas, guardado durante 7 días, ¿no? Jugando Monopoly o Dominó o alguna cosa de esas, ¿no? El uno, ¿no? A las pipisigañas, decía en México, ¿no? Ya es suficiente para hacer una luna de miel. Porque se está consumando lo que se buscó en esta relación y por lo cual se hizo público ante una ceremonia, ante una fiesta, shalala, shalala, ¿no? Y le dice, tú terminas esa semana con Lea, o sea, no es la persona que yo amo. O sea, lo que tú me estás pidiendo es que yo vaya y me meta a la tienda con ella, haga lo que tenga que hacer con la que es mi esposa, con mi responsabilidad y obligación de esposo, que no amo. Y que saliendo de ahí, entonces sí me das a la otra. Es que de verdad que David y yo hicimos como que muchos escenarios y pusimos en contexto todo lo que tiene que ver con esto y decíamos, como dicen aquí, estábamos flipando. O sea, ¿se casó con Raquel? No se casó con Raquel, se casó con Lea. Sí, Él trabajó, él trabajó 7 años por Raquel, ¿ok? ¿Se estaba haciendo el bodorrio y eso? No estaba Raquel ahí. Es que recordemos que cómo se hacía, pues llevaba un velo, o tal vez ella decía... Lo que Pili se refiere es que quizás para todos realmente ella era Raquel, ella estaba... Hombre, claro que para todos, hasta para el propio Jacob. El único que sabía la realidad era la que estaba tapada. Se casó con Raquel, en teoría. Claro, pero es que eso es lo que más nos lleva a decir qué está pasando aquí. 3 personas sabían la verdad. Claro, 3 personas, no, porque entonces ahí sí hubiera habido algo muy brutal. Tendría que haber estado ahí mismo presentándose. No, sí, es muy raro.
Es muy raro porque mira, 3 personas conocían perfectamente, ¿no? Puede ser así, 3 personas, como dicen en Europa del Este, 3 personas solamente conocerían el estado de la situación. Rachel, obviamente, Lea y el padre, que es el que los está casando. Entonces, va y le dice, espérate, no te preocupes, yo te voy a dar a mi hija por la que trabajaste 7 años, pero ahora vas a trabajar otros 7 años más. Es raro, porque aunque vayas todo cubierto contra de la persona que te gusta, no le conoces los ojos. Hombre, algo. Encima, como dice que los ojos de Lea eran bien tristones y apagados. Claro. Eso es que te quedas. Hombre, pero algo que sí me queda claro es que Jacob no lo sabe. No digo que no lo sepa, pero sino que... Y no sé si lo has notado, pero en todas las representaciones que se ha hecho de Jacob siempre se le ha puesto como distraído. No decimos tontito, ¿no? Pero lentito, distraído. Tú puedes tratar de mirar a tu pareja, ¿no? No sé. No lo sé. Esa es una, por ejemplo. Igual y empezaron a tomar desde temprana hora para ponerlo un poco a tono y que no se fijara de los detalles. Por ejemplo, en lo que antes, en Turquía, antes, cuando se casaban, estaba casándolo por un lado y a ella por otro lado. Ya hasta la hora de que se iba a consumar, pasaban al derecho. O sea, la ceremonia era por separado. Estaban en un... Bueno, fíjate, esto no es una boda hebrea, conforme a la tradición y costumbre hebrea. Pudiera ser también. Igual, pero había una fiesta, porque hizo una gran fiesta. Ya en la fiesta Igual y sí, estaban por ambas partes, el padre se levantó y dijo, hoy consumamos el matrimonio de una de mis hijas, igual y no especificó, no sabemos, pero lo que sí quiero que recordemos es el pinchito que pusimos ahí. Labán ve a Jacob no como su suegro, y va a sonar horrible lo que te voy a decir, sino como un esclavo, un siervo, con el cual puede hacer, no como su yerno. Perdón, no veas como su yerno. Él no se mira como suegro de Jacob, ni lo ve como si fuera su yerno, sino como un siervo más, porque lo que él pretende hacer en este momento, o está haciendo en este momento, no se le hace a nadie con el cual tú no seas dueño. Y está abusando de este deseo de Jacob de poder tener a su esposa Rachel, a la que ama, para hacer todo este tipo de barbaries. Y le dice, otros 7 añitos más trabajarás para mí. Y Jacob dice, vale, solo dame a quien yo amo. El amor dice que cega, ¿no? Hombre, después de los 7 años le hacía inspección antes de... Hombre, no vaya a ser que también tenga que casarme con el hijo antes de la hija, ¿no? Porque... Bereshit 29, ahí termina el 28. Y vamos a empezar ahora sí con el 29. Perdón, no, espérenme, no, perdóname, el 28, vamos a ir por el 28 primero, espérame, porque vamos a terminar el 29, perdónenme, estoy volado hoy. Vamos a terminar el 29, ¿te acuerdan que no terminamos, vale? Entonces, el 29-28 dice, y así lo hizo Jacob. Esperó la semana de bodas de una y entonces le dio a su hija Rachel por esposa. O sea, fue y se metió a la tienda, ¿no? Hombre, yo supongo que él no volteó ni a verla. Supongo, ¿no? Porque él está con el deseo de tener a su esposa. Ya le prometieron que después de esta semana de tortura y de maldición voy a poder estar con ella, ¿no? A Raquel sí se la dieron por anticipado, entonces, digamos. Bueno, sí, o sea, después de que termine esta semana, no tiene que trabajar 7 años para poder tener a Rachel. Sí. Le va a dar a Rachel, pero va a trabajar 7 años más. Porque fíjate nada más el engaño brutal y yo creo que la tontería de Jacob. El papá le dice, no, los 7 años que trabajaste primero no fueron por Rachel, fueron por la que te casaste primero. ¿Por qué estaba trabajando 7 años, se acuerdan? ¿Por gusto? ¿Por cariño? ¿Por amor al tío que después se va a convertir en suegro? Por el dote. Porque todo hijo tenía que dar un dote y él no tiene un centavo.
partido por la mitad. Un shekel, bueno, todavía no existían los shekels, yo creo, o existía alguna moneda corriente en ese momento, pero no tenía ni nada partido por la mitad con qué responder. Y entonces le dice, bueno, ya tienes a una hija de la cual pagaste dote. Ahora, si quieres a Rachel, necesito que pagues otro dote. ¿Sí te das cuenta cómo no lo mira como su yerno? Mira, fuerza como, ni como familia. Ni como familia, sino como un negocio. Está usufructuando. Qué brutal y qué terrible esto. Entonces, la costumbre de esos días permitía tener a más de una esposa. Lo extraño es que el mismo padre sea quien promueva esto. Eso es lo verdaderamente raro y brutal en todo esto. Que el padre sea quien haya hecho toda una parafernalia para determinar que las cosas iban a ser así. O sea, cualquiera podría pensar, o es un padre muy previsivo porque quiere a sus hijas bien cubiertas. No era un hombre que no tenía temor por Dios, y era un hombre que pensaba que podía manipular y controlar a Jacob todo el tiempo. Porque tú no le das a tu hijo, a tu hija, a un hombre que no tiene nada. O estaba haciendo tiempo para que muriera Isaac. Y entonces pudiera tener ya entonces ahí sí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pienso en eso, pienso en cuando se presentó el siervo de Abraham en su casa con los regalos. Sí, sí, claro. Desde ahí te da un poquito de luz de cómo estaba el asunto. De cómo, ¿qué pensaba Labán de todo esto? ¿No? Porque acuérdense que Labán era un chaval en ese entonces, ¿no? Porque su hermana es la que se está yendo. Pero él vio la riqueza, él vio el power, o sea, vio el respaldo, vio todo lo que tenía que ver. Y a él se le quedó bien claro el hecho de decir, este tiene pasta. Ahora, este tipo de actividades de buscar una segunda esposa, un hombre de a pie, como se dice, como digo yo, normal, no lo tenía. ¿Por qué? Porque era muy complicado mantener a dos esposas. Esto se veía siempre con hombres que tenían mucho poder, hombres que tenían mucho dinero y que podían darse esta posibilidad. Pero en el pueblo hebreo, esto sucedía siempre y cuando la primera esposa, por ejemplo, no pudiera procrear. Acuérdense que el procrear era algo muy importante. El asegurar linaje y descendencia era muy importante. Y había que sí o sí asegurarla de alguna manera. Entonces, de hecho, esa es la razón fundamental por la que Abraham y Sara hicieron lo que hicieron. O ese era el tema, ¿no? Entonces, pero aquí no sabes ni qué onda, todavía ni siquiera es, o sea, como de anticipado, no sé ni quién es, si van a poder tener hijos o no, y está haciendo todo este asunto. Entonces, el 29 dice, Labán le había dado a su sierva Bilhá, a su hija Rachel como servidora. Ya habíamos dicho la semana pasada que ellas no están en una categoría de esclavas, ¿vale? Son siervas. ¿Y por qué no están en la categoría de esclavas? Porque si ellas hubieran sido esclavas como tal, no podrían haber tenido hijos de Jacob que después fueran considerados libres. ¿Me entiendes? Siempre habrían venido de una esclava. Por eso todos los comentaristas que tú te encuentres, todos hacen un énfasis muy importante en el hecho de que tanto Silpa como Bilhá no son esclavas. Porque si no, entonces sería un pueblo de esclavos, que proviene de esclavos. Porque la mitad o una gran parte del pueblo proviene de ellas dos. Entonces, la realidad es que ellas son siervas, pero de estas que son íntimas, que son como casi hermanas. Como esas damas de compañía de las que decían la semana pasada, que son estas que están ahí como la nana, ¿no? Ves que la nana cuida a los niños y después se vuelve parte de la familia. Bueno, pues así son ellas, como parte de la familia, que sirven a sus, más como confidentes, como amigas, que como el ven y peíname.
Igual iba y le peinaba más por gusto y porque les encanta hacer eso a las mujeres que por otra cosa, ¿no? Sí, es que yo no me veo peinando a otro brother, o sea, eso es algo que las mujeres tienen y no sé, les encanta, ¿no? Pero, y en eso sirve como momento para platicar, no digo chismear, no, platicar, ¿no? Comentar el punto. Entonces, pero es importante esto. Y Labán le da a ella a esta sierva, ¿no? Es interesante, les pongo yo, ver que cuando Jacob es elegido de Adonai, no está exento de recibir retribuciones por cuanto mal haya hecho o por cuantas cosas equivocadas haya acontecido. El plan de Hashem se va a cumplir en la vida de Jacob sí o sí, eso es una realidad. Pero todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Buenas y malas, ¿no? Y así sucede también en nuestra vida. Y esto no debemos perderlo nunca, pero nunca de vista. Yehoshua nos ha distinguido, nos ha quitado de estar a merced de formas, modos asquerosos y brutales del mundo. Nos ha dado vida eterna y nada podrá hacer cambiar eso, ¿estamos de acuerdo? Pero cada una de nuestras acciones y actos tendrán consecuencias. Inclusive habrá juicios. Como decíamos la semana pasada, estos juicios instantáneos, ¿no? Les pongo yo aquí, me refiero a juicios que se ejecutan en la vida de una persona. Y fíjate, yo les comento que el que sea así es mucho mejor que el que se acumule ira para el día de la ira, ¿no? Sino que por el contrario, el Señor está atento, corrigiendo, y a veces dices, pero ¿por qué estoy sufriendo esta consecuencia? Bueno, ¿por qué el Señor no me libró de ella? Pues no, mejor que así sea, porque si fue algo muy malo que hiciste, será pagado, será cubierto en esta vida a través de un juicio que ejecute Adonai. Ese es el proceder de los que hemos sido llamados, perdonados, distinguidos y salvados, o debería. Fíjate lo que dice Jacobo o Santiago en el capítulo 2, en los versos 14 y 16, dice: ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene mucha emuná, pero no tiene obras? ¿Podrá esta emuná o fe salvarle? Fíjate cómo pregunta Jacobo, muy al estilo del razonamiento hebreo, ¿no? A veces como sarcástico, o a veces como dándote la respuesta para que tú digas, ay, obvio. Y en ese decir, ay, obvio, te caiga el 20. Supongan que un hermano o hermana está sin ropa y sin comida para el diario. Dice, y alguno dice, shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita, sin darle comida, sin darle ropa. ¿De qué le sirve? Así que la emuná, la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes la emuná, la educación que Adonai, o la fe que nos ha dado, y yo tengo obras. Muéstrame esta educación tuya, tu fe, sin obras, y yo te mostraré mi emuná, mi educación en el Señor, por mis obras. Pues el que no hace conforme a lo que ha aprendido, no va a poder actuar, ni va a poder demostrar nada. Y si tú crees que Elohim es uno, haces muy bien. También los demonios creen, y solo de pensarlo tiemblan. Así dice la versión que tengo aquí. Más quieres saber, oh hombre, más quieres saber, oh hombre, que tal emuná o tal fe, tal conocimiento de Yehoshua HaMashiach, toda esa fe sin obediencia en la Torah es infructuosa y no tiene ningún fruto. Y aunque en los planes de Hashem veamos que no existe cuestiones como la que estamos viendo, la bigamia, por ejemplo, no, para este tema va a ser útil, porque recordemos que esta Torah
de la cual habla que no puedes tener dos esposas más adelante, ¿no? O que te limita a que seas un hombre de una sola mujer, vendrá mucho tiempo después. Entonces, cada una de las acciones y de las obras que nosotros tengamos tendrá consecuencias, sean buenas o malas. Nosotros no podemos decir que andamos conforme al Señor si no hacemos conforme al Señor. No podemos decir que vivimos en el Señor si no actuamos con el Señor, porque todo lo que nosotros hagamos tendrá consecuencias. El 5 dice, Bilhá, la sierva de Rachel, concibió y le dio a Jacob un hijo. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Espérame un segundito porque algo me brinqué, espérenme. Ay, espérenme un segundo porque está cortado esto. Déjenme ir al estudio, espérenme. Porque me estoy comiendo como 5 versículos. Aguántenme un segundo. Porque tengo hambre. Es que en el 29 termina ahí el capítulo, pero después empieza el 30. Y el 30 no lo estoy viendo. Espérenme un segundito, por favor. Sí, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Vale. Termina en el 29, pero vamos entonces ahora a Bereshit 30, ¿vale? Dice, cuando Rachel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré, o me muero. Fíjate, Ibn Ezra es un comentarista y dice en su comentario de este pasaje que lo que Rachel estaba diciendo era, ora por mí a Hashem como había hecho, ¿quién? Su padre. Porque se acuerdan que Ribka, perdónenme, no podía tener hijos tampoco. Y el Señor fue y oró por su esposa y entonces pudo tener a Isaac, ¿no? Entonces, a Jacob me confundes, mi amor, a Jacob y a Esaú, ¿no? A los dos. Y les pongo yo aquí, en la presión cultural de esa época, como ya dijimos antes, el no tener hijos era cuestión de ¿qué? De oprobio. Era cuestión de algo anda mal, ¿eh? Oye, deberías arrepentirte ya de tu pecado, ¿no? Porque, ¿qué era lo primero que se decía? Es que no tienes propósito en tu vida. Estás seca, ¿no? Eso es lo que se decía en esos días. Pero en los planes de Hashem, el vientre de Rachel era próspero. En el tiempo de Hashem. Porque no se trata ni de cantidad, ni de ser el primero o el segundo en tener hijos en esta situación, sino de que cuando lo tenga, esto cumpla con el propósito que debe tener. ¿Estás de acuerdo? Mira Rubén, el primogénito de Jacob, mancillando el lecho de su padre con Bilhá, la concubina de su padre y madre de sus hermanos, medios hermanos, deshonrando a Jacob. ¿De qué le sirvió ser el primero? Ya estoy dando spoiler, pero ya conocemos la historia. El propósito de Hashem se cumple cuando se tiene hijos y no cuando, más bien se cumple en el tiempo del Señor cuando el Señor dice que estos hijos vengan. O cuando dice el Señor, no hay hijos. También se cumple el propósito de Él. Pues es en su tiempo y en su voluntad, no en la propia. ¿Sí estamos entendiendo esto? El 2 dice, entonces Jacob se puso furioso
con Rachel y le dijo, ¿acaso yo soy Hashem? ¿Acaso yo soy Elohim? Porque muy seguramente volteó a verla como diciendo, o sea, tú me estás pidiendo que ore por ti de verdad. O sea, todas las noches antes de irme a la cama, me pongo de rodillas, pongo mi frente en el piso y pido por ti. Estás dentro de mis oraciones, muñeca, ¿no? ¿Cómo es posible que vengas a decirme eso como forma de reclamo? Que ocupes algo como eso para sacar toda esta furia que llevas dentro porque no puedes ser o no has tenido hijos. Y te das cuenta del corazón de Rachel que estaba... Sí. No conocía al Señor. No conoce al Señor. Y es algo que también hablábamos David y yo. Es una persona que vive en un contexto como pagano. No conoce a Adonai. De hecho, no han hecho nada por conocerle. Pero bueno, inclusive cuando has tenido contacto con alguien que sí le conoce y te vas a casar con él, hombre, es un hecho que Jacob ha orado ya por ella, a Hashem, ¿no? Como el entendimiento ¿no? No eres culpable de haber nacido en un lugar disfuncional. Eres culpable si después tú creas ese hogar disfuncional. Claro, o sea, si no haces nada por romper el patrón que tú viste y lo repites, Entonces, ¿no? Tu esposa es un reflejo de lo que tú eres. Claro, exactamente. Él sabe que es en la voluntad de Hashem que ella tenga hijos. ¿Por qué lo sabe Jacob? Porque estaba predestinado. ¿Y Rachel? No ha escuchado la promesa. Sí. ¿Tú qué crees que es lo primero que le cuentas a tu amada cuando te estás enamorando? Los proyectos a futuro, los deseos, pero no puedes omitir el hecho que Dios te habló. Ni puedes omitir el hecho de que hay una promesa para todo tu linaje desde tu abuelo y que el Señor habló directamente al abuelo y que hizo cosas maravillosas el abuelo, que es portador de la promesa, inclusive para decir, en mí se va a cumplir la promesa. Y en ti, amor. ¿Dónde está el corazón de Rachel? Porque yo supongo, y yo no quiero pensar, o sea, no me da la cabeza para pensar que Jacob no le ha contado sobre la promesa. No, sí, si yo no comía todo lo que no le va a contar. Hombre, es su esposa. Es una creyente, pero es una persona no creyente. Claro, se lo contó como si le hubieran contado que los Avengers salvaron la tierra de el archienemigo de Batman. Y varias veces, ¿no? ¿Cómo? Que sí, le contó seguro estamos que sí le contó, pero no le dio importancia a ella, porque cuando nosotros estamos miscuidos o Ensimismados. ensimismados de nosotros mismos, buscamos solamente nuestras emociones, nuestras ilusiones, todo lo nuestro y lo nuestro, entonces no sabes compartir lo que te está dando, no te cae el 20. No te cae el 20. De lo que el plan del Señor quiere hacer en tu vida. Así es. Lo que tú quieres hacer tus propios planes. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero fíjate, más a nuestro favor, si sí le contó, entonces ¿qué hay en el corazón de Rachel? Fíjate, en el caso de Ismael, ¿no? Cuando lo que Sara y Abraham hicieron desviaba el propósito de Hashem, pues el plan de Dios era hacer, o de Elohim, era hacer que la descendencia de Abraham fuera una multitud y una nación ¿no? Y se cumpliera cuando él tuviera ¿qué? Un hijo cualquiera, o sea, no podía venir de cualquiera el hijo. Yitzhak no podía venir de la misrita. ¿Por qué? ¿Por qué no podía venir de la misrita? No era el plan del Señor. Porque no era el plan del Señor. El plan del Señor estaba para hacerlo ¿con quién? Así es. Así es, ¿no? Fíjate, ella dijo, aquí está mi esclava, Bilá. Ve a dormir con ella y deja que ella dé a luz un hijo que será puesto en mis rodillas
para que así por medio de ella yo también pueda edificar una familia. La expresión esta de ponerme en mis rodillas significa que yo lo criaré. Ella lo tendrá, pero yo lo criaré. Que ese era el plan, ¿se acuerdan? El plan original, ¿se acuerdan cuál era? Con Sara y con esta Agar. Ese, ¿y qué pasó? Nada, no fue así. Ni hubo que lo cuidara, y ni hubo que, al contrario, ¿qué le pasó a Agar? Se exacerbó, se elevó, ¿no? Por eso, en el caso, fíjate, en el caso de Abraham y de Sara, no aplicaba el hecho de que pudiera estar con una mujer, ¿no? Porque sí que tenía que ser Isaac el que va a ser, o que el hijo de Sara, el que fuera el que cumpliera con la promesa. Cuestión que no cumplía Ismael. Pero aquí ya es diferente, ¿no? En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque ahora el propósito de Hashem se cumplía a ser la simiente de Jacob la que estaría procreando para hacer numerosa su descendencia. Y no estaría con un pueblo que proviniese ¿de quién? De los cananeos. Todos los que viven en casa de Labán provienen de donde venía Abraham, de Ur, ¿no? O de la tierra de los caldeos, porque Ur significa tierra, ¿no? Aunque en los planes de Hashem veamos que no existe la bigamia, como les decía hace un momento, es permitida en este caso para los fines de que se forme el inicio de lo que será una nación entera. Y el verso 4 dice, así que ella le dio a Bilhá, su esclava, como su esposa. ¿Sí estás escuchando? No como su concubina, que era una cosa muy distinta que sucedía con Agar. Sara jamás iba a permitir que fuera su esposa. Era una esclava, no era una sierva solamente, era una esclava. Porque acuérdate, la categoría de siervo y esclavo sí hay diferencias. Claro, se la regaló como esclava. Acuérdate que la sierva es la que trabaja por una retribución. La esclava es la que trabaja porque tú eres su dueño. Y que se contente con comida, casa y sustento. Ropa y lo que sea. Y el trato que decidas darle, ¿no? Qué triste, ¿no? Entonces, fíjate, así que le dio, y entonces ella, de ser como su hermana, de ser como esta confidente, pasa a ser ya esposa de Jacob. Ahora, tú vas a ver que en el corazón de ellas es diferente. El 5 dice, Bilhá la esclava, la sierva de Rachel, concibió y le dio a Jacob un hijo. En el Targum de Jonatán enseña que la condición de Bilhá sería elevada a esposa de Jacob y no como lo fue con Agar, la cual no fungía como esposa de Abraham. En el caso de los hijos de Bilhá, serían todos iguales en derechos a Lea, a los hijos de Lea y posteriormente a los de Raquel, y no como pasó con Ismael y Isaac. Por eso no es una esclava, ¿entiendes? Ni puede ser como si fuese una esclava. Porque todos serán hijos libres. Todos serán hijos de Jacob. Que vas a ver que van a ser libres, pero no del pecado, porque todos traen una simiente brutal de locuras en su corazón. El 6 dijo, Rachel dijo, Elohim ha juzgado a mi favor. De cierto, él me ha oído y me ha dado un hijo, por lo tanto, ella le llamó Dan. Él juzgó. Bilhá, la esclava de Rachel, concibió otra vez y dio a Jacob un segundo hijo. Rachel dijo, he luchado fuertemente con mi hermana y he ganado, y lo llamó Neftalí, mi lucha. El darle hijos a su marido en esa época, y más en esta tan competitiva situación que tienen ellas dos,
Era sinónimo de ser una esposa completa, próspera, entera, que no falla. Quien diera hijos tenía a los ojos de todos el favor, no de Adonai, no, eso era antemano, pero sí el favor de su esposo. La mujer que le daba más hijos era la que más tenía favor del marido, o eso es lo que se creería. La sierva Bilhá, al ser de Raquel y darle a su esposo, sería a los ojos de todos como si ella misma hubiera parido. Ahora sí dejen volverme a mi estudio, porque ahora sí. Entonces, Bilhá la esclava, y le dijo Milucha, y yo aquí les pongo, vaya pensamiento de Rachel, que está como en una competencia por ganar a Jacob, ¿no? Quien tenga más hijos es quien la más amada, pero si no son tuyos, no importa, es de mi sierva. Es como si fuera una carrera, ¿me entiendes? El 9 dice, cuando Lea vio que ella había cesado de tener hijos, ella tomó a Zilpa, su sierva, le dio a Jacob y se la dio a Jacob como ¿qué? Como su esposa también. Pobre Jacob. No tenía voz en eso, o sea, no podía hablar. Es bien complicado, ¿sabes? Ahí sí yo puedo comprender a Jacob. No, a ver, espérame. Y hago un comentario con respecto a eso después, pero todavía no viene, ¿no? No, porque es que, ¿sabes? Esta situación que está viviendo Jacob no es la situación que él quiere, pero también yo pienso en el infierno que sería vivir no dando apertura a lo que las esposas están pidiendo. No tenía autoridad. Bueno, es un hecho y es sabido. Mira, vale con echar un vistazo así por encimita, volando en la vida de Jacob completamente, para darte cuenta que no era el que más autoridad tenía, ¿no? Para hacer un pequeño feedback, aquí ya había dormido, ya había reposado la cabeza sobre la roca. Ya, claro. Hombre, ya, claro. O sea, lo que pasa es, lo que sí se puede entender es que no tiene carácter. Que no tenía carácter porque tampoco había sido, no sé, o sea, no tenía el mismo proceso de educación y de transformación que tuvo Abraham. Mira, tal vez sí lo tuvo. Es que Abraham desde el principio mostró un celo divino. Sí, pero es que aquí no está más mostrando una falta de celo por acceder a esto. A la visión, o sea, las decisiones que tomó Abraham, poniéndolo en contexto, siempre fueron para glorificar al Señor. Claro, pero es que igual y en el pensamiento de Jacob está glorificar a Dios y hacer que se cumpla la promesa de tener muchos hijos. Pero de todas maneras, igual él vivía con el suegro, vivía con la suegra, con el suegro y todo lo que allí, pero igual él no tenía valor para poder decir nada porque era un siervo. Hombre, a ver, él no tiene, él a sí mismo se ha quitado el valor que tenía. Ahora, hay algo muy importante que acaba de decir David. Él no está en su medio, él no está junto a su familia, él no está siendo formado como esposo por su padre, como Abraham formó a Isaac. Ni como patriarca, porque no está solo todavía. Claro. No. Ahorita él está en categoría de esclavo, de siervo. Bueno, para él siervo, ¿no? Para los ojos del suegro un esclavo más. Claro. Porque hace lo que quiero. Entonces, el pensamiento de las hijas es un pensamiento pagano, ¿eh? No, pero mira, ahorita se me acaba de dar otra cosa. Quizás es un poquito de spoiler, ¿no? No me Te importa. das cuenta que cuando Jacob permanece dentro del hábitat del suegro, de la hermana, de la mujer y esto, está como muy nebuloso. Pero bastó que se fuese a pastar a las ovejas en un momento de soledad, en un momento de donde él estaba apartado de él, para que el Señor le diera una instrucción decirle es tiempo de pecado. Sí, claro, mira, ¿qué pasa? Siempre sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, imagínate lo duro que es estar lejos, no tener nada, estar trabajando para el suegro,
tengo casa, sustento, no le falta comida a mi familia, no tengo falta nada, pero no es mío nada. Mira, es como transponerlo un poco a nosotros. La mayoría de aquí hemos vivido cuando llegamos con alguien que no hayamos querido vivir. Claro, ¿Me explico? claro, sí. Era, por ejemplo, en tu caso, tú, vaya, llegaste a vivir a tu casa, por ejemplo, en casa de Mari, pero alquilaban. Claro. O sea, no tenían como esa intimidad, y aunque era tu casa, pues no era, el asunto era de que tenías que compartir, no estabas Claro. tan a gusto. No, inclusive estábamos rentando en una habitación en ese entonces y A eso me refiero, o sea, no era tanta la libertad como la privacidad, la libertad, la tranquilidad, la decir, como la que está ahora. claro, Pero Todos aquí hemos vivido ese si aspecto. no andan en los caminos, peor todavía. claro. Tú, ¿qué has Tener comunión con alguien que es inconverso, o primo, o prima, pues, O que es primo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Jacob está teniendo una situación brutalmente horrible. De hecho, David y yo nos jalábamos los pelos esa noche así diciendo, ¿qué onda con todo esto? O sea, no está sencillo de decir, sí, el culpable es Jacob. Sí, es un papanatas. No. un calzonazo. Esa palabra no la quería decir yo, pero... No, porque en México tampoco se usa, ¿no? Un mandilonazo, se dice en México, ¿no? ¿No? No puedes decir eso tampoco. Porque, a ver, aguanta la presión. Para empezar, ya tiene dos esposas. Ya después, habiendo roto la barrera de la primera esposa, pues yo creo que ya él se acostó con ella. Se acostó con Silpa. Ahora, yo la verdad pienso en las siervas. Que igual para ellas puede ser o sí o no. Yo creo que no es para nadie agradable decir, ve y acuéstate con mi marido. Dame descendencia. Es que eso fue. Ahora, en este caso es diferente porque ellas sí toman un estatus de esposa, no de concubina, sino tiene un estatus de esposa, porque los hijos tendrán el mismo valor todos. Es que dice, dame descendencia. O sea, ve y dame descendencia. Bueno, Jacob era muy persona, un varón. Jacob era muy guapo. Ahora, fíjate, no, aquí no se habla de que haya sido forzada, ¿eh? Porque sí habría el decir, porque, por ejemplo, Agar no quería. Y Agar respondió por ser tu esclava, ni modo, ¿no? Igual era bien guapo el Jacob, ¿no? Igual era bien guapote y dijo, pues de aquí soy, la Silpa, ¿no? Hombre, si no es lo que tú quieres y lo que tú deseas y anhelas, Puede que el hombre no esté muy agradable físicamente, pero hay un feeling, entonces... no, y aparte que te voy a decir algo. ¿Tú cómo no piensas que Silpa tenía un pretendiente? Eso lo estaba diciendo ahorita. A lo mejor ellas estaban por alguna persona, algún sentimiento. Bilá y Silpa, ¿no? Tenían que... Y eso se cuarta y se va, porque ahora soy esposo, pero sin ceremonias, soy esposa sin ceremonias, sin fiesta, sin nada. Bueno, la única ventaja que tuvo con Silpa y con Bilá es que no tuvo que pagar dote, ¿no? Y Lea dijo, bueno, él se acostó con ella y Silpa, la sierva, Lea, le concibió y dio a Jacob un hijo. Y Lea dijo, bienaventurado ha venido, llamándolo Gad, que significa bienaventurado. Silpa, la esclava de Lea, o la sierva de Lea, no me gusta decir esclava porque yo creo que no es una esclava, es la sierva de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo. O sea, que había una actividad ahí, ¿eh? No era solamente una vez, o para después darle otro hijo más Silpa, es porque de continuo tenía una actividad también como si fuera su esposa. Y también a la primera quedaba embarazada. Hombre, no quedaba la primera embarazada, ¿no? A la primera. Y le dio un segundo hijo. Y ya quiero pensar en Rachel y en Bilá. O sea, así, mirando así, ¿no? Estaban en una disputa ya. Esto ya era por eso no me sorprende que después entreguen a Jacob, a Joseph,
ahí como esclavo, ¿me entiendes? O sea, tú te das cuenta que el corazón de ellos está... ¿Cómo se está formando el corazón de estos chicos? ¿Cómo se está formando el corazón de estos pequeños que están haciendo y están viendo disputas, cosas? ¿Nuestras mamás están locas o qué? ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Porque mi papá duerme cada día en una casa diferente. Oye, mi papá está como que de tour, de casa en casa, ¿no? Ya reseco al hombre. Y el otro, que es lo que te digo, o sea, podría decir, uy, este está bien contento, pero igual no, ¿eh? Sobre todo te voy a decir por qué. Porque la Escritura dice claramente que el corazón de Jacob es ¿de quién? De Rachel. Él nada más estaba bien enamorado de Rachel. Él está, pero volado por Rachel. Pero está cumpliendo los caprichos de las otras. ¿Qué onda haría eso? Y Lea dijo, qué feliz estoy. Las mujeres dirán que soy feliz porque su sierva acaba de tener otro hijo. Lea. Y bueno, ¿qué pasa? Que Lea obviamente trae el rechazo de Jacob. Lea está viviendo el rechazo de Jacob porque Lea no es la esposa de él. La esposa por la que peleó, por la que, o sea, es la que, bueno, ni modo, me asignaron. Bueno, chance. Sí, me asignaron, ¿no? O sea, al menos que no soy amada, tengo descendencia. O sea, soy Hombre, exactamente. Yo voy a vivir no de lo que el corazón de mi marido me dé, sino de lo que todos digan quién soy yo. Soy la primera, ¿eh? Soy la primera y la que más hijos le da. Es que es una locura, ¿no? Y le llamó Asher, que significa feliz. Fíjate cómo la visión de aquellos días era totalmente completa y distinta a la de ahora. A ellas no les importa compartir a su esposo con sus siervas a fin de que le dieran hijos. El concepto de familia, para ellas, está un poco torcido, ¿te das cuenta? Ya no quiero pensar qué están haciendo los hijos de Labán, que no se mencionan aquí, como varones. No, y lo mismo que hicieron las hijas de Lot. Hombre. El concepto de familia, ¿qué onda con esto? Muy distinto que el de Abraham, ¿eh? No, por supuesto. Y aunque en sí es aberrante el hecho, en su momento cumplió con la voluntad de Adonai. Claro, todas las cosas ayudan a bien. El 14 dice, durante la temporada, es aberrante todo esto, de verdad. Durante la temporada de la cosecha de trigo, Rubén fue y encontró mandrágoras. Esa es una planta para fecundar. Esa es una planta que hasta donde yo sé es afrodisíaca. Pero cuando me puse a investigar, el nombre se llama Dudaim, y esta planta no solo es afrodisíaca, sino que hace... sí se vuelve afrodisíaca, ¿por qué? Porque pone a tiro, o sea, pone listo, es un aditivo para el aparato reproductor femenino. Si la mujer, exactamente, si la mujer tiene un aparato reproductor lento, pasivo, ¿qué sucede? Lo pone a tiro y fecunda. ¿Me entiendes? Naturalmente. Entonces, existe, se llama Dudaim. Las mandrágoras en el campo y las trajo a su madre, Lea. Rachel dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras para que yo pueda ser fértil. Lo que hacía esta plantita era que promovía o facilitaba la fertilidad en la mujer. La hacía más fértil. La activaba, por decirlo así. Existía la creencia o el conocimiento de que esta planta servía para eso, para la fertilidad. Y Rubén le trae mandrágoras a su madre. Mami, para que puedas seguir teniendo hijos. Hoy no quieren tener un hijo más, Dios mío. Hoy las mujeres cuando dicen vas a tener hijos, dicen no quiero. No estoy diciendo nada, que tengan que tener. Nere, ya son 3.
No, ya no, ¿qué pasó? No, no, o sea, vaya, pero hay hoy día quien no quiere tener dinero. Hoy el modus operandi de las chicas de ahora y de la mujer de ahora es, no quiero tener hijos. Y ya cuando vienen los 40 años aquí en España, 45 años, ¡ay, debí tenerlo! Les entra este rollo de que quieren ser madres y ahí van a tener hijos con un montón de problemas y situaciones porque sus cuerpos ya no funcionan igual. Y entonces empiezan con los procesos estos de infertilidad asistida y toda esta basura, perdón que lo diga, pero que no hace más que asesinar gente, ¿no? Pequeños. El caso es que ella respondió, escucha lo que le responde. ¿No es suficiente que has tomado a mi esposo? Lea le dice a Raquel, ¿no es suficiente que has tomado a mi esposo? Ella asumiendo que es la verdadera esposa, ¿eh? La primera. ¿También tienes que tomar las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, muy bien. A cambio por las mandrágoras de tu hijo, duerme con mi marido esta noche. Porque obviamente debemos entender que, como es evidente, Jacob, con quien pernota todo el tiempo y con quien duerme todo el tiempo, es con su amada Raquel. Lógico. Él es a quien la ama. Bueno, pues Lea le reclama que se ha quedado con su esposo, aludiendo a que el derecho de la primera esposa es el de ella. Pero no sucede así porque ¿dónde se la pasa Jacob? Pues en casa de su amada. Lo increíble es que Raquel, conociendo el efecto de dichas plantas, negocia con su marido pese a una noche con Lea. Qué fuerte, ¿eh? Yo no podría. Qué fuerte, ¿no? Una noche, perdón, o sea, negocia para que pase una noche con Lea, perdón. Entonces, cuando Jacob vino del campo en la noche, Lea salió a recibirlo y dijo, ya estoy viendo la escena, Dios mío. Así de, chiquito. Chiquito. Es que de verdad, tienes que venir a dormir conmigo. ¿No? Ven acá, pequeñín, ¿no? Porque te he alquilado. ¿Cómo dicen sus versiones? Te he alquilado. ¿Hay alguna otra que diga pues otra cosa diferente? Sí, el 16. ¿Alguna versión que no hable de alquilar, hijo? Porque está terrible este asunto, hombre. No, aquí dice porque pagué por ti. Porque pagué por peor todavía. Vaya. ¡Jo! Es que... Tu servicio, ¿qué pasó? No, esto no es así. Esto está muy mal, vaya. Porque ciertamente te he alquilado. Te he alquilado. Por las mandrágoras de mi hijo. Así que Jacob durmió con Lea esa noche. Igual y estuvo pensando esa noche que la mujer tiene mandrágoras y que tal vez le vaya a dar un hijo. Entonces ni siquiera el corazón de su esposo está con Lea esa noche. Dormí, pueden dormir y ya está. No, cuando se refiere aquí de dormir, se refiere a que se acostó con ella. Ya, pero o sea, hombre, pero ¿tú crees que ella iba a desaprovechar la oportunidad de que durmiera su marido esa noche con él? Hombre, seamos realistas. No, ella es la que aprovecharía la oportunidad, porque él está feliz con su Raquel. Cualquiera podría, aquí es donde voy a hacer el comentario de lo que quería hacer hace rato. Cualquiera podría pensar que Jacob es todo un suertudazo, un suertudote, afortunado, pillín, ¿no? un pillín. Ya que ahora tiene 4 mujeres con las cuales pernota a gusto y placer. Eso es mentira, ¿eh? Porque ya quiero ver la furia, ¿no? Inclusive negocian entre ellas con quién dormirá. Pero no es así. Y esto puede parecer atractivo y una suerte al principio, pero puede volverse todo un verdadero infierno. Hombre, todavía dijeras, es que tiene 4 mujeres en 4 puntos distintos, las ve cada rato, no se soportan entre ellas, no se están... No, es ahí mismo. Todo junto ahí mismo. Hombre, pobre, con Penina, hombre, pobre Ana, porque Penina era brutalmente horrible.
Era felina. Era felina la penina, ¿no? Entonces Elohim escuchó a Lea y Lea concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Madre Santísima. Se ve que eran unos 6. Se ve que también ella comió los mandrágoras. No, hombre, no se las dio todas, ¿no? Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa porque di a mi sierva a mi esposo. Escucha esto, Fíjate en la mente y el pensamiento que tiene Lea. Como yo le di a mi esposo en este sacrificio para que pueda seguir teniendo hijos, yo he sido recompensada teniendo un hijo más. No, persona. Entonces dice, he recibido mi recompensa porque di a mi sierva a mi esposo, así que lo llamó Isacar, que significa salario o recompensa. Ahora bien, les pongo yo aquí, ¿qué está pasando en la mente de estas mujeres? Pregunto yo. Ese es el razonamiento que me vino a decir, ¿qué está pasando con estas mujeres? ¿Qué tipo de emuná profesan? ¿Qué tipo de conocimiento de Dios tienen? ¿Qué tipo de conocimientos de Adonai tienen? Para que le atribuya la bendición de ser madre por quinta vez al hecho de haber dado a su esclava por esposa a su marido. Qué difícil situación. Y tú vas a decir, pero ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo que el pueblo de Adonai se empiece a formar con una raíz tan rota como esta? ¿Sabes? Si no se llamara Rachel sino Juanita, y si no se llamara Lea sino Chuchita, y hubiera sido lo mismo, porque el ser humano está roto, torcido, quebrado, pecaminoso. ¿Sabes cuántos intentos debería haber hecho el Señor? Y después, pum, fulminarlos y otro más. Pum, no, esta tampoco. Pobre Jacob a los 105 años apenas. Oh, ya tendrás la buena, Señor. No va a haber buena. No va a haber buena. Jacob no perdió las oportunidades. Fíjate cómo es el pensamiento actual de la mujer. Y también este pensamiento tiene que ver con el hecho de lo que se ha pensado que una mujer deba pensar del hombre. Pero no es así. A mí me da pena por la realidad. Porque la mujer es al día de hoy especial. Ya vale como una. Y que estén ahí a tu alrededor 3, 4. Ahora fíjate, al pensamiento de hoy, lo que se nos ha hecho creer, al menos a los americanos, y me refiero a América entera, es que mientras más mujeres tiene un hombre, es más macho, es más todo. Es un duendecito. Es una mentira. Es una mentira. Mira, al menos para los hombres con valores, de hecho me quiero considerar ahí, yo no puedo pensar en esta situación uy, qué atractivo puede ser. No es atractivo. Yo digo, ¿qué onda? No es una bendición. No es una bendición. Por más donde lo quieras ver, chambelón, no hay forma. Chambelón se ríe y dice, es un infierno. Claro que es un infierno, ¿no? Es un infierno este tipo de situaciones. Hombre, ya, si yo con una ya... No, perdón, no, amor, perdóname, no es cierto. Creo, les pongo yo aquí, que hay una distorsión terrible en la manera de percibir las cosas que tiene Lea. Es una distorsión brutal, que ni siquiera justifica el hecho del pensamiento colectivo de aquellos días. Las mujeres con muchos hijos son muy buenas. Dime, Zulita. Si eso ha pasado en esos tiempos, se podría ver también que en estos tiempos sí existe. Hombre. Por ejemplo, en los de Turquía, los musulmanes pueden tener 4 mujeres, de hecho. 4 mujeres. Antes podían tener 7. Ahora ya lo legislaron a 4. Sí. El único requisito es que tenga cómo mantenerlas. Pero hay algunos bien listos, que tengo amigos que me han dicho, no, yo me las busco con dinero para que ellas sean las que me mantengan a mí.
Pero ¿sabes qué? Todos y cada uno de los amigos musulmanes con los que yo he hablado de este tema, casi todos son monógamos, o sea, no practican la bigamia. No van a ello. ¿Y sabes qué dicen? Es un infierno. Es un infierno. Bueno, entonces, y esto me deja ver que en realidad esta familia no es una familia que tenga criterios ni se mueva bajo criterios convencionales. Es muy raro todo lo que está pasando en esta familia. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba el papá de Abraham? ¿Cómo? A Taré. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba Taré? Ídolos, ¿no? Hacia ídolos. Había una idolatría, una buena y gran idolatría en esta familia. ¿Y sabes por qué pienso en la idolatría automáticamente? Porque el culto a dioses paganos permite un montón de cosas en la vida de una persona. Yo no conozco personas más corruptas o más corrompidas o más promiscuas que las personas que practican, por ejemplo, la brujería y cosas por el estilo. Porque se permiten cualquier cosa para cumplir sus objetivos. Es brutal, pero así es. Entonces, a mí me parece que esta familia, al venir de un contexto de idolatría, las cosas van a ser... Y mira, y te voy a decir algo, las cosas no cambiaron. Los hijos no fueron más cercanos a Adonai. Entregaron a su hermano. Los van a matar primero. Y en la coherencia de algunos cupo el no lo maten, mejor vendámoslo. ¡Qué lindo! Realmente el Señor empieza a constituir un pueblo de la descendencia de Jacob hasta el monte Sinaí. Antes no. Inclusive, ¿cuál era el pensamiento de todos los hermanos? Ya murió nuestro padre. ¿Qué va a hacer Joseph? Se va a vengar de todo lo que le hicimos. No es cierto. Tienen un corazón roto también ellos, a consecuencia de haber crecido. Porque, mira, a veces pensamos que una familia disfuncional es la familia que no tiene padre o madre o padre. Nada. Aquí hay más disfuncionalidad. Mejor hubiera sido que no tuviera padre. Igual se hubieran unido más ellas y hubieran dejado de hacer tonterías. ¿No crees? Incluso estando el matrimonio unido, pues creciendo en algo disfuncional si no hay una buena relación. No, es que el padre está abandonado, el padre abandona estas 4 casas todo el tiempo. Es un abandono por turnos. Ahora, yo quiero pensar a Jacob ya hasta el gorro, como decía David, se iba por días, no quiero saber nada de esto. Ahora, estamos pensando que esto es como, pasó un día, 2, ya van 14 años por lo menos. ¿Cuántos hijos llevan? Bueno, ahora, mirando el proceder de estas hermanas, la pregunta obligada es... Sí, para 2. Ya vamos a terminar, ¿no? Ok. No, está bien, pero fue lo que dije al principio. Igual lo vamos a partir en 2 porque si es largote es que tiene muchas cosas. Pero para no apresurar algo que se puede... Claro, sí, exacto, para no ser tan prestos para algo que podemos alargar un poquito más. La pregunta obligada es, y quiero que se la pregunten ustedes y me respondan si pueden. Me escucha la pregunta. Ellas todas estaban de acuerdo con Labán cuando hizo lo que hizo, dando a Lea como primera esposa antes que Rachel. Sí, está. ¿Todas conocían el asunto? Era parte de la... al papá, al suegro, al patrón. Todo empezó de farmacia. Porque todo fluye, ¿sabes? Todo fluye tan bien. Sí, sabían todo, porque si hubiera alguien que no hubiera puesto Como ¿no? yo sé, que iban a que está arriba de mí. No, a ver, espérame. No me refiero a Silpa y lo de Bilá. Esto es consecuencia de algo que vino después. Me refiero a este asunto. Es que ya en este momento ya es como, vamos a ponerle freno, ¿no? Vamos a respirar un poco. ¿Qué pasó?
¿qué pasó aquí? Yo creo que eso fue lo que pensó ya llegado el momento Jacob. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo llegué a todo esto? ¿Cómo es que pude llegar hasta este punto? Una parte de crucial, yo creo que en la vida de todo ser humano, hombre o mujer. Claro. Cuando de repente te detienes y dices, ¿cómo he llegado a esto? Lo que he hecho. ¿Qué ha pasado? O sea, Ahora, yo te voy a decir algo, y es algo que dijimos hace rato. No, esto no nos deja ver solo el hecho de que ellas eran bien corruptas en su mente y en su pensamiento, o que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por cumplir con sus propios objetivos, inclusive que se pusieron de acuerdo con el padre para hacer el sentir del papá. Esto determina mucho más que eso. Y lo que es peor en esto, y nuevamente, lamentablemente, o qué bueno por ustedes porque la salva de alguna forma, es que esto recae en el varón. Esta responsabilidad era de Jacob. Salud. Esta responsabilidad y todo este alboroto y toda esta locura y todo este circo es responsabilidad de Jacob. Por la falta de carácter. Hubiera sido de mucha deshonra que Lea hubiera sido rechazada por él, por Jacob. Pero Jacob podría haberlo hecho. Podría haber ido a las puertas ¿cómo se llama? Del pueblo, de donde están, que no recuerdo exactamente cómo se llama. Podrían ir a las puertas en donde están los ancianos y presentar la situación. No tuvo valor, quizás no tuvo orientación, quizás no sabía si estaba haciendo lo mismo mal. Sea, lo que no tuvo fue carácter. No tuvo valor, no sabía. No tuvo carácter para hacerlo. Es triste, pero es la realidad. Y tú vas a ver que el patrón continuo de Jacob en su vida es la falta de carácter. Yo creo que los mejores años de Jacob fue bajo ya los cuidados de Joseph, donde ya no tenía que decidir él nada. Porque ya había alguien más que lo hacía, que era Joseph. Entonces Lea concibió. ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita de estudio? Hora y media, ¿no? Una hora y media. Bueno, vamos a terminar nada más hasta el 20 y después vamos a continuar en el segundo, sí, porque. Pero déjenme ver. 30-20. Sí. Bueno, vamos a continuar un poquito más hasta el. Yo ahorita les digo dónde. Lea concibe otra vez y dio un sexto hijo a Jacob. Lea dijo: Elohim me ha dado un regalo maravilloso. Ahora por fin mi esposo vivirá conmigo. Pues le he dado 6 hijos. Y ella lo llamó Zabulón, que significa habitando juntos. Mira cómo la mente de Lea sigue obsesionada por tener a un hombre que en realidad no es su marido, sí es su marido porque se consumó, pero en realidad él no pidió ser su esposo. Ella compró la idea de que podía ser la esposa feliz, el matrimonio feliz. Ella compró la idea de que podía ser ella la esposa que se ganara al marido. Fíjate, les pongo yo aquí. No pidió nada de lo que está sucediendo, ¿no? Este hombre, pues él a quien quiere en realidad es a su amada Rachel. Ay, Dios mío. La cual esta vez está coludida en este asunto, ¿no? No podemos decir que no, porque es imposible que no fuera una situación así. El 21 dice: después de esto, ella dio a luz a una hija y la llamó Dina. Controversia sobre derechos. Es lo que significaría más o menos lo que significa
Dina. Hay algo bien interesante aquí. ¿Qué ven de raro entre el versículo 20 y el 21? Le falta algo al 21. ¿Qué le falta al 21? ¿No dice de quién era? No, sí dice de quién era. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que sucede? Fíjate. Lea dijo, Elohim me ha dado un regalo a un... Perdón. El 19 es el que nos da la ¿cómo se llama? La pauta. Lea concibió otra vez y dio un sexto hijo, Jacob. El verso previo a que digan que nace Dina, no dice que Jacob se acuesta con ella otra vez. Y Jacob conoció nuevamente a Lea, o Lea tuvo a Dina después de que Jacob estuvo con ella. No dice eso. Y por esas razones que Ibn Ezra comenta que muy probablemente Dina es gemela de Zabulón, que muy probablemente es melliza. Y tal vez por eso también el nombre de controversia. Porque ella está pidiendo un hijo, porque acuérdate que en aquellos días, mientras más hijos varones son, es mejor, porque son los que van a ser buenos para el linaje, ¿me entiendes? Y nace Dina. Pero aquí dice que más adelante ella dio a luz. No. Después de esto. Después de esa... Sí, pero en la... Finalmente le dio una hija de Bodina. Sí, pero como tú vas al original, no dice más adelante, dice después, como si fuera un acto seguido. O sea, pues salió uno y finalmente salió uno. Es que no se menciona el hecho de que Jacob haya vuelto a tener relaciones con Lea. Sí. ¿Me entiendes? Que tiene 12 hijos, ¿no? Claro, ya va a tener, hasta ahí ya va a tener 12 no. Son 10 hijos los de bueno, no, vamos a ver ahorita, porque hay que hacer el conteo, ¿eh? Ese conteo está bueno. Todas las veces anteriores dice que Jacob se acuesta con la esposa en cuestión y por consecuencia queda embarazada, pero no así con Dina. Pero en la sexta tampoco dice. En la quinta sí dice que estuvo con él y con sus otros hijos. Después en el sexto, ¿no? Dice que concibió, pero no dice que estuvo con él. Sí, pero a ver. O la niña también. Pero en cuál, no, en todos sí dice que tuvo que, la visitó, la conoció o tuvo relaciones con ella. Pero en el sexto, no. En el 19 dice, le quedó embarazada de nuevo y le dio un hijo a Jacob. Y un sexto hijo a Jacob. Dios me ha favorecido con un buen regalo. Vivirá conmigo. 6 hijos. Ajá. Después de esto, Por eso, ahí sí habla de que tuvo, en el sexto dice que tuvo que ver con él, pero no así con Dina. aparte dice después de eso, o sea, después de que haya nacido hijos, salió hijo. ¿No vas a ver? Suena lógico, mirando desde el ángulo y el comentario de Ibn Ezra, que muy probablemente ella sea gemela. Que sea o no, no es importante, pero es un comentario, ¿no? Entonces, del 22 dice, entonces Elohim tomó nota de Rachel, escuchó su oración y le hizo fértil. Otras versiones dicen, y se acordó Elohim de Rachel. La expresión se acordó, ya la hemos visto antes, varias veces. Cuando dice que se acordó de Sara, la esposa estéril de Abraham, tiene que ver con el cumplimiento de cuando el Señor dice que iba a suceder. No es que el Señor se olvidara, es el equivalente a decir, y el tiempo en el que tenía que concebir, sucedió. Y aquí cuando dice, el Señor se acordó de Rachel, o Elohim se acordó de Rachel, no es que se acordara, es que el tiempo para tener a un hijo había llegado. ¿Qué dijimos al principio? Los hijos no son cuando uno quiera, sino cuando el Señor dispone en la voluntad del Eterno. Y si no llegan hijos, es porque en la voluntad del Eterno no tenía fruto, ni tenía para qué trajeras hijos. ¿No?
es el tiempo en que la providencia del Señor se manifestaría, ¿no? Ella, dice, concibió, tuvo un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi desgracia. Ella lo llamó Joseph, el que añada. Eso significa, diciendo, Hashem me añada otro hijo. Fíjate cómo es hasta profético, ¿eh? La raíz primaria de Joseph es Yasaf, que se interpreta como crecer o multiplicar. Y con eso vamos a terminar ahorita. Es curioso, pero Joseph será quien permita que los descendientes de Israel se multipliquen a tal punto de ser un pueblo tan numeroso y de tales dimensiones que el propio Paró o el faraón en ese momento sintiera temor de aquel pueblo que crecía pero como se multiplicaba y que entonces pudiese rebelarse. Estaba cumpliéndose poco a poco las promesas de Adonai hechas a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Amén. Entonces vamos a parar ahí y vamos a continuar a las 5:30. Todavía le falta, todavía le falta. Pero quiero que nos quedemos con esta cosa, ¿no? La situación no es la mejor. La situación es terrible para muchos. El proceso que ha tenido que vivir Jacob no es el mejor, al contrario, es doloroso y ha sido malo, aunque muchos puedan pensar que es placentero porque tiene a 4 mujeres hermosas a su disposición, o igual no estaban guapas, pero sí, no lo sé. Pero algo que sí es cierto es que él está teniendo hijos y los hijos siempre van a ser alegría para los padres. Y que todo esto está en la voluntad del Eterno. Amén. Entonces vamos a dejar esto para ratito y continuamos en la segunda parte. Shabbat Shalom. No para. Es que Facebook está haciendo cosas muy raras, ¿eh? No lo